Bueno, muy buenos días a esta nueva edición. Bienvenido a esta nueva edición de la Clínica de Caso, organizada por el área Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Mes a mes hemos ido hablando de experiencias concretas en comunicación y marketing para aprender directamente de sus protagonistas. Y hoy tenemos a un invitado internacional. Jesús de los Ríos es licenciado en Comunicación y máster en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana de México. CEO y socio en Saxum Media, consultora dedicada a la reputación online y al manejo de crisis digitales, con una cartera de clientes que abarca desde aerolíneas hasta gobiernos regionales mexicanos. Hoy hemos invitado a Jesús para que nos cuente la experiencia del movimiento feminista online Un Día Sin Nosotras, que se desarrolló en México en marzo de este año y que buscaba una huelga general de mujeres en todo el país. La idea es que Jesús nos exponga el caso y luego podamos hacerle las preguntas que tengamos. Para eso, les pido por favor que escriban esas preguntas en el apartado de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus navegadores. Yo, tras la exposición de Jesús, intentaré transmitir todas las preguntas de la mejor forma posible. Muchas gracias a todos por estar acá y Jesús, muchas gracias por atender nuestro llamado el día de hoy. Somos todos oídos. Alberto, muchísimas gracias por la presentación. Mucho gusto, yo soy Jesús de los Ríos. Los saludo desde la Ciudad de México, me hubiera encantado estar por allá. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Y voy a empezar a compartirles mi presentación. Ahí ustedes pueden dejarme sus preguntas para que más adelante se las responda. Alberto, me parece que necesitas habilitarme para compartir mi pantalla. No sé si me puedes echar la mano con eso. Y bueno, les voy contando un poco de lo que esto queda. Ahí está. Una de las... Ahí está, muchas gracias. El tema del caso de hoy, yo quisiera hablar de dos cosas en el día de hoy con ustedes. Por un lado, sí, acerca de este caso, pero también mencionar un poco qué es el activismo eh, digital, ¿no? Que hoy en día ya cualquiera que tiene un Facebook, un Twitter, ya se cree activista digital. Pero esto no es tan sencillo, digamos. Es una cosa que podemos profesionalizar muchísimo más, ¿no? Hay gente que de los últimos años ya se ha dedicado de lleno al tema de activismo digital y una de las cosas que hemos observado es que sí tiene un impacto, si es bien llevado, sí llega a tener un impacto social, ¿no? Que a fin de cuentas para muchas agendas, sobre todo políticas, es importante, ¿no? Pero pues comencemos con el caso. Les voy contando la historia. Eh, México, y lo digo esto con mucha pena, es un país sumamente violento. Y los niveles de violencia en contra de las mujeres han ido creciendo año con año hasta ya llegar a niveles insoportables, diría yo, cuando menos insoportables, ¿no? La tendencia está al alza. Estos son la cantidad de feminicidios, que feminicidios dentro de la categoría de homicidios de mujeres, no son todos los homicidios de mujeres. Eso quiere decir que no todas las mujeres que son asesinadas se les considera un feminicidio, ¿no? Tiene que tener ciertas características muy específicas, que son crímenes de odio contra las mujeres. Y hay algunos crímenes que se dan no necesariamente por odio, por temas similares, ¿no? Eh, Estos son tomando en cuenta nada más los que toman como crímenes de odio hacia las mujeres. Eh, la cantidad de feminicidios por año en el 2019 ya llegó a 1,006 personas, perdón, ¿no? De la cantidad de víctimas del año pasado, ¿no? 3 feminicidios cada día durante el 2019 en promedio, lo cual es altísimo, ¿no? Es como cifras prácticamente de guerra, ¿no? En el primer trimestre del 2020 ya iban 964 mujeres asesinadas, que es el último dato que tengo yo. De esos, 244 casos fueron clasificados como feminicidios. Entonces, digamos que estos 244 son los que tomaríamos para nuestra estadística. ¿Eso qué quiere decir?
que más o menos se mantiene igual, un poco quizás más alto que el año pasado el dato, ¿no? Eh, Además de los feminicidios, hay miles de otras cosas más que se atentan contra las mujeres en México. Por supuesto, esto es la más grave, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, un colectivo de mujeres, así se les llama, eh, que se llaman Brujas del Mar, que es interesante este caso porque todo empieza con este colectivo que realmente nadie conocía antes de esto y que después de este tema tampoco han tenido ya una vida pública muy relevante, no han vuelto a hacer nada mediático ni nada muy importante. Pero todo empieza con este colectivo que ante los asesinatos muy sonados, sobre todo el de una niña que se llamaba Frida, han generado un hartazgo en toda la sociedad y ellas empiezan un hashtag que es Un Día Sin Nosotras y proponen un paro nacional de mujeres para el día 9 de marzo, lo cual es interesante porque si bien nada más eran unas cuantas personas las que la seguían, en pocos días ya tenía un boom dentro de redes sociales. Y este es un punto importante. Muchas veces la agenda que tiene un grupo no necesariamente es impulsada de manera directa por otros grupos. A veces simplemente hay una buena idea ahí afuera y que las demás personas les hace eco y se suben, ¿no? Otras veces sí es una agenda que se impulsa, la mayoría de las veces es una agenda que se impulsa desde un grupo de poder o desde una posición. Pero en este caso, por lo menos a mi parecer, después de haber estudiado mucho el tema, no creo que ellas hayan estado dentro de algún grupo de poder. Simplemente fue una buena idea que todo el mundo empezó a retomar y se volvió muy popular en redes sociales. A la semana ya habían logrado 2.9 millones de retweets, esto fue en Twitter, y se había vuelto ya un tema predominante que brincó a medios de comunicación, incluso debates políticos, incluyendo una conferencia que hace el presidente de México todas las mañanas, que ahorita debe de estar, además, la dichosa conferencia, que hace todas las mañanas para hablar de los temas nacionales, ¿no? Entonces, esta conferencia que se le llama La Mañanera, del presidente López Obrador, también retomó el tema y eso todavía hizo que creciera más esta cuestión. Ahorita les voy a contar un poco más de cómo retoma el tema el presidente. La sociedad civil había tenido respuestas muy diversas y se empezó a polarizar entre gente que estaba a favor del paro y gente que estaba en contra del paro, ¿no? Esto también debido a la acción gubernamental que sentía que era en contra de ellos este paro nacional. Entonces empezó a tener un cierto rechazo. ¿Qué tiene de paradójico esto? Que este gobierno que está actualmente en México es un gobierno de izquierda. Entonces, lo normal es que el gobierno de izquierda hubiera tomado este tema dentro de sus temas, pero al contrario, fue lo que ocurrió. Ellos se sintieron atacados por esta cuestión. Eh, También hubo varias empresas de comunicación, mercadotecnia y publicidad que se subieron al tema, que le dieron más difusión y que empezaron a estar de acuerdo con este paro nacional. Otras cámaras empresariales, lo cual fue importante. Eh, Esta es una gráfica de cómo se escala el tema y por qué se escala el tema. Aquí podemos ver cómo empieza del lado izquierdo el primer post de este colectivo Brujas del Mar. Empieza a ver como una acción de early adopters hacia el 19 de febrero, con el hashtag Un Día Sin Mujeres. Esto no ocurrió en un día, esto ocurrió durante un periodo más o menos largo de tiempo, ¿no? ¿Qué pasa en muchos de estos casos? Pues el mismo proceso de las relaciones públicas es el que se va dando en la vida real. ¿Cuál es el proceso de las relaciones públicas? Es el que dice que una persona o un emisor lanza un mensaje hacia afuera, hacia el mundo, y los primeros en recibirlo son el primer círculo cercano, que en este caso es el de los early adopters o primeros adaptadores, que son los que empiezan a impulsar también este mensaje. Entonces, ¿quiénes son estos early adopters? Pues son otras asociaciones de mujeres, otros colectivos de mujeres de diferente postura política, de izquierda, incluso de derecha, algunos existen,
en México, que empiezan a tomar este tema, ¿no? Y luego empieza a crecer más y estos early adopters empiezan a subir esa agenda hacia unos trendsetters o los que generan el trend, los que generan la tendencia. Y estos trendsetters suelen ser eh, influencers, que son los más importantes hoy en día a nivel digital, y tradicionalmente son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, los medios de comunicación empiezan a retomar también el tema de estos influencers y empiezan a hacerlo crecer hasta que se vuelve una cuestión de agenda nacional, ¿no? Y así es como va creciendo el tema durante los días. Y luego, como este es un gobierno de izquierda, y aquí es donde vienen muchas de las confusiones, la esposa del presidente, que es esta señora Beatriz Gutiérrez Müller, primero se manifiesta a favor de este tema, del paro, y ya en estos momentos ya estamos hablando también de una marcha. La marcha iba a ser un día antes, el domingo 8. Entonces, ella se manifiesta a favor, lo cual era como lo natural, lo normal, ¿no? Y la secretaria de Gobernación, que sería como la ministra de Gobernación de ustedes, eh, que es el segundo cargo más importante políticamente dentro de la estructura del país, que es Olga Sánchez Cordero, también se muestra a favor de este tema. El problema viene, y ese es el primer pico hacia el 20 de febrero, cuando el presidente dice, no, esto me va a afectar a mí, esto me va a pegar a mí, y empieza a haber una confrontación. No, no es el 20 de febrero, es hacia el 21 o 22 de febrero. Entonces, si bien ya se habían subido estas dos políticas importantes, la primera dama de México y la secretaria de Gobernación, el presidente es el que dice, no, no me gusta, y empieza a mover a través de su red de bots y trolls, que tiene una red de bots y trolls el presidente aquí. Vamos a hablar un poco más adelante de qué son los bots y qué son los trolls. Les voy a poner un breve video sobre el tema. Entonces, toda su red empieza a generar el hashtag no al paro nacional. Y es impulsado por esta red AMLOF, así se llama esta red, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Pues tiene el efecto contrario al que se buscaba. Si de por sí el tema ya era un tema que estaba en la opinión pública de medios, en este momento ya se vuelve un tema que está no solo en la opinión pública de medios, ya es un tema que está en toda la opinión pública nacional y llega a ser de conocimiento prácticamente de todas las personas, ¿no? Eh, Ante esta postura del presidente y debido a un tema de mucho encono que existe en México hoy, de mucha polarización, se empiezan a sumar empresas e instituciones educativas expresando el tema de dar libertad de decisión a su personal para que ellas decidan si quieren o no estar en paro, ¿no? Por supuesto que esto es algo complicado para muchas de las empresas porque es prescindir de gente que les opera o de que hace diferentes cosas. Hay algunos giros en los que es mucho más fácil hacer esto, pero, por ejemplo, todas las que son de servicios al cliente y de atención al cliente, pues sí les costaba mucho más trabajo dejar ir a sus empleadas, ¿no? Pero ante todo el movimiento y el revuelo que se genera, pues la mejor postura para la mayoría es decir, pues adelante, nos sumamos a este tema, ¿no? Sobre todo entendiendo todo lo que está detrás, que es esta enorme violencia que hay en el país. Eh, las publicaciones siguen en aumento en apoyo a las mujeres y este es, digamos, como de los momentos más icónicos de esto. O sea, en el momento en el que sube el presidente se empiezan a subir empresas, se empiezan a subir artistas, se empiezan a subir gente de otros bandos, etcétera. Ya se vuelve un tema de política nacional. Eh, la conversación continúa siendo protagonista en las redes sociales. De hecho, lo normal, aquí a lo mejor ven que la gráfica desciende, pero estos son miles de menciones hacia el día 24 de febrero. O sea, es un tema que se mantiene en la agenda nacional durante varias semanas, ¿no? Aquí están algunas de las imágenes de lo que les mostraba. Esta, del lado izquierdo está Beatriz Gutiérrez Müller, que es la primera dama de México, la que primero dice que sí, luego dice que no.
Esta es una editorial en medio de la del País, en la que dice López Obrador no le interesan las mujeres. Es importante porque es un medio internacional, no es un medio mexicano, es un medio español. Y sus editoriales suelen tener un cierto peso en sectores de lo que se le llama el círculo rojo, ¿no? Entonces, por eso fue importante este editorial. Y luego, un acto muy interesante, las mujeres del gabinete de la presidencia, o sea, las ministras de diferentes temas en México, se reúnen y dan respaldo a López Obrador ante su negativa de que existe este paro nacional, ¿no? Esto también es muy icónico porque tradicionalmente todas estas mujeres que son de izquierda habían representado todo lo contrario, ¿no? Pero aquí se unen, ya es en equipo directo con el presidente, en vez quizás de arreglar las cosas internamente, siguen en la agenda muy puntual, ¿no? Entonces, ¿cómo es el activismo en medios digitales? Aquí voy a hacer una breve pausa antes de seguir con esta historia. El activismo en medios digitales es bien complicado. Normalmente en el medio digital lo que observamos es una polarización todavía más clara y mucho más grande que refleja el sentir de una nación. O sea, por lo menos en el caso mexicano que es en este momento muy polarizada la cuestión, es notable la diferencia que hay entre de un lado y el otro y la dificultad que hay de cruzar todo este mapa de redes, ¿no? Para los que no estén relacionados con esta imagen, esto es como se ve, por ejemplo, la interacción dentro de redes sociales, dentro de Facebook o dentro de Twitter, por ejemplo, ¿no? Donde uno tiene como un alcance muy cercano dentro de sus conexiones, pero con mucha dificultad va llegando hacia los otros lados y casi todos de izquierda o de derecha, por ponerlo en términos prácticos, se están peleando por llegar al centro, que es el centro es donde está el grueso de la gente, que no necesariamente está dentro de una polarización ya, sino que tú estás peleando por la opinión pública de todas estas personas, ¿no? Entonces, tú estás buscando estos mercados que son sensibles a una propuesta, pero que no necesariamente les hablas. Y llegar a esos mercados es el gran reto que se tiene hoy en día en esta cuestión de activismo digital. Y no solamente en el activismo digital, también en el marketing digital. Ese es justo el tema, poder llegar a estas personas, a estos usuarios a los que no necesariamente le estamos hablando, ¿no? Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, el activismo se genera a partir de células, ¿no? Que serán estos puntos azules. Y estas células de influencia tienen varias características. Una, tiene una gran cantidad de seguidores, ¿no? Dos, tienen mucha credibilidad. Son perfiles en diferentes redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, que tienen muchísima credibilidad y una gran cantidad de seguidores, ¿no? Y tres, están generando contenido constantemente. Eh, Ellos, ¿cómo hacen o cómo se opera este tipo de células? Es a través del conocimiento del usuario. Esto es importantísimo. Hoy en día, en medios digitales, quizás uno de los temas más relevantes para una buena estrategia digital de lo que sea, es el conocimiento del usuario, que además es algo que nos permite hoy en día el medio tener. O sea, hoy en día nosotros podemos conocer perfectamente a los usuarios que están interactuando con nosotros, no solamente en cuestiones cuantitativas, sino también en cualitativas. Por ejemplo, todos los comentarios que nos pueda dejar una persona en un hilo de Facebook o una persona en un post, en un hilo de Twitter, perdón, en un post en Facebook, toda esa parte de comentarios son información cualitativa que es muy relevante para el estudio del mercado. No solamente las tendencias, no solamente los números de engagement, sino también esta parte cualitativa. Se analizan tendencias, se generan contenidos de alta calidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos lograr con esto? Segmentación de mercados, importantísimo. Hoy no le hablamos masivamente a todo mundo, buscamos hacer una segmentación de micromercados, que esa es una de las grandes tendencias del Internet, una viralización de contenidos y una influencia medible dentro de la opinión pública. Eso es realmente lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cómo se hace?
necesitas contar con una base de influenciadores digitales multidisciplinarios. Eso quiere decir que hablen de diferentes temas para que te permita hacer un approach desde diferentes canales hacia ese mercado y que trabaje con una perspectiva de cambio cultural operando de manera organizada. Así es como se hace el activismo digital, de manera organizada. No solamente es subir un post en Facebook, sino tener una serie de canales que te permitan subir un contenido y afectar a la opinión pública con estos contenidos. ¿Cómo debe ser esto? Bueno, tienes que tener dentro de tu equipo influencer, son gente con un mayor conocimiento de un tema, que son estos puntitos azules que están aquí, ¿no? Son los grandes generadores de contenido, los que tienen más cantidad de seguidores, que les llamaríamos e-influencers. Y por otra parte, una serie de replicadores digitales, que serían todos estos puntitos naranja, que estos son a su vez los que van a estar buscando impulsar el mensaje y llegar hacia el centro de esta gráfica, ¿no? Esto se ha vuelto complicado y se ha vuelto difícil desde el 2016, es donde empieza a tener un cambio muy grande en la manera en la que se hace todo este activismo digital, debido a la entrada de bots y trolls que empiezan a operar en medios digitales, que muchas de estas cuentas son falsas. Ese es el punto de las cuentas de bots y trolls. Son cuentas falsas que generan un contenido y que dan la impresión de que hay una cierta opinión pública en favor o en contra de un tema. Les voy a poner un video muy breve acerca de los bots y trolls, que me parece que ilustra muy bien el ejemplo, que es acerca de su acción en la campaña de Donald Trump. Este es un video, me parece, del New York Times, aunque tiene al principio una cortinilla de algún otro grupo, lo bajé de YouTube, pero me parece un gran ejemplo de cómo funciona y cómo operan los bots y trolls. Se los pongo a continuación. Permítanme, me voy a quitar mis audífonos para que ustedes puedan escuchar bien el video. No me está permitiendo un segundo. Aquí está. They hide behind Twitter hashtags, Facebook ads, and fake news stories. They're the work of bots and trolls, and one of the most skilled countries at deploying them is Russia. So how do these entities actually work to spread disinformation? We asked two experts. This is Russian activist Lyudmila Savchuk. She's tracked disinformation campaigns and even gone undercover to learn how they work. У кремлевских пропагандистов стоит задача такая, чтобы вот эти вот прописанные им сверху тезисы были облечены максимально личным объемом. And this is Ben Nemo, a London-based analyst who focuses on information warfare. The ultimate goal of all of this disinformation is trying to influence real people. Let's define what's what. A bot is short for robot. It's an automated social media account that operates without human intervention. It's like a plane flying on autopilot. You can try and make an individual tweet look really popular by getting 100,000 bots to retweet it. During the 2016 presidential election, suspected Russian operators created bots on Twitter to promote hashtags like war against Democrats. A troll is an actual human being motivated by passion or a paycheck to write social media posts that push an agenda. In 2015, Savchuk worked undercover for over 2 months at a troll factory in Russia that has gone by many names, including Glavsit and the Internet Research Agency. Я видела, как создаются посты и комментарии на тему США. И если, допустим, происходит что-то вроде, например, кто-то кого-то расстрелял, то эта тема подхватывалась, разносилась, и, в общем, многочисленные сотни троллей писали на разные лады свое личное отношение к этому. Troll accounts are usually anonymous or pretend to be someone else, like hipsters or car repairmen, but it can even get stranger. В моем отделе создавался образ экстрасенса женщины-гадалки, которая видит все, что видит вещи сны, и постоянно проводит какие-то ритуалы гадания, и видит тоже в кремлевском духе все, что происходит. Trolls can also set up bots to amplify a message.
what you'll often find is that one individual troll is surrounded by lots of bots which will then retweet them. Facebook is one common platform for Russian trolls and bots, which in 2016 used fake accounts to influence US elections. American officials suspect Russian intelligence agents of using phishing attacks to obtain emails damaging to the Hillary Clinton campaign. They then allegedly created a site called dcleaks.com to publish them. A troll on Facebook, using the name Melvin Reddick, was one of the first to hype the site, saying it contained the hidden truth about Hillary Clinton. An army of bots on Twitter then promoted the DC leaks, and in one case even drove a Hillary Down hashtag into a trending topic. Я наблюдала, как множество аккаунтов ведут свою работу именно на тему американских выборов в социальных сетях, во всех. Я читала многочисленные комментарии, причем их оттенок всегда менялся в зависимости от политической обстановки, но это всегда видно было, что да, это работа множество тем-ботов. Facebook believes that ads on divisive issues created by Russian trolls were shown to Americans over 4 million times before the elections. Russian-linked trolls and bots also try to exploit divisive issues and undermine faith in public institutions. Federal investigators and experts believed Russian trolls created Facebook groups like Blacktivist, which reposted videos of police beatings, or another, Secured Borders, which organized anti-immigrant rallies in real life. Today, Russia hopes to win the Second Cold War through the force of politics as opposed to the politics of force. How can you stop them? You can't. Even Vladimir Putin seems to agree. But IDing their tactics helps contain their influence. If a suspicious account is active during the workday in St. Petersburg, or posting dozens of items a day, those are red flags. Decode the anonymity. Look for alphanumeric scrambles in a user's name and try Googling its profile picture. If you see somebody with an attractive photo on Twitter or Facebook, then search for the image and you'll probably find out that it's a German supermodel. Look at the language. If an account makes grammar mistakes typical for Russian speakers or changes behavior during times of strained Russian-US relations, then congratulations, you might have caught a bot or a pro-Kremlin troll. Bueno, este tema de los bots y los trolls es muy real. Es un tema que ocurre en la mayoría de las redes en todos los países, ¿no? Pueden existir no solamente en Twitter, también en Facebook. Es difícil detectar estas redes y quizás uno de los problemas más graves que tenga uno con estas redes de trolls es el mismo que les mostraba acá. O sea, que normalmente esta red de trolls se queda en alguno de estos polos, ¿no? No necesariamente terminan de influir en la parte donde sí se encuentra la gente, pero cada vez se va sofisticando más este tema y cada vez su influencia es más grande. El problema es cuando hacemos ya una revisión general, por ejemplo, de un tema, y estos temas suelen ser muy viciados por la acción de los trolls y de los bots dentro de las redes sociales, ¿no? Regresando a nuestro asunto, las confrontaciones con el presidente fueron claramente uno de los grandes detonadores del tema del paro y la marcha de Un Día Sin Nosotras, de Un Día Sin Mujeres. Y de hecho en ese momento fue un poquito más grande la cantidad de resultados, el pico de las confrontaciones con el presidente es un poco más grande que el pico del día de la marcha y del día del paro, ¿no? Esto, pues un tema que políticamente no fue nada conveniente, ¿no? Los resultados son principalmente de Twitter, eso es muy claro, o sea, en cualquier tema que está en una agenda política, una agenda pública muy inmediata, la mayoría de los resultados de las menciones que vas a encontrar tú y de las opiniones, todo eso, hoy por hoy se encuentran en Twitter. También existen dentro de Facebook, un poquito menos dentro de Instagram, pero en Facebook solamente pueden funcionar a través de grupos, de perfiles. Entonces, eso hace que todavía sea mucho más cerrada y mucho más pequeña la burbuja de las personas que se ven influenciadas por una corriente o por otra. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que tú sigues
a un perfil de Facebook por el tema que a ti te interesa o por la postura que tú tienes dentro sobre un tema, ¿no? Entonces, eso es como lo normal. Entonces, tú estás siguiendo siempre a los que piensan igual que tú, y esa burbuja de influencia digital pues, se hace mucho más chica, mucho más cerrada. Es realmente en Twitter donde vemos la acción ya general de un tema. Ahora, que sea Twitter no quiere decir que sea el lugar donde más interacciones o información se generan. En este caso fue los medios digitales que tuvieron 1,200 menciones, que generaron 705,400 interacciones, ¿no? Una de las métricas más importantes dentro de la web, a diferencia de otros medios tradicionales, es justamente las interacciones. La cantidad de veces que una persona pone un like, pone un share, deja un comentario, etcétera, todo eso se le denomina engagements. Y los medios digitales y los medios tradicionales han cambiado mucho su rol dentro de la participación de la opinión pública y se han vuelto, en buena medida, no necesariamente siempre, se han vuelto los que verifican la información, los que tienen más credibilidad sobre un tema y aunque no necesariamente tengan una cantidad enorme de seguidores. Hay influencers que tienen mucho más seguidores, pero suelen ser los medios tradicionales, los que tienen reporteros, los que tienen una profesionalización en el trato de la información, los que tienen mayor credibilidad. Ahora, esto no aplica en todos los casos porque también hay muchos medios que, como siempre, tienen una agenda normalmente a favor o en contra de algún gobierno, ¿no? Entonces, pero sigue siendo como información mucho más procesada, digamos, ¿no? Después está la TV y radio online, que también tiene 44 menciones, pero que llega a tener una cantidad de engagement muy importantes. Luego vendría Twitter, y luego ya vendría Facebook, los periódicos en línea, que la diferencia de un periódico en línea y las noticias en línea es que el periódico en línea tiene una edición impresa. Las noticias en línea son aquellos medios que no tienen ediciones impresas, ¿no? Entonces, de hecho, los periódicos en línea, los portales de información, hoy en día se han vuelto, por lo menos en el caso mexicano, mucho más relevantes que los medios tradicionales. Este es el Rich Content. Bueno, esto es muy similar a la lámina anterior. El sentimiento, este es un tema también muy, muy relevante para esta cuestión. El sentimiento en cuanto a la marcha. Bueno, la mayoría de las personas sí manifestaba tener una aprobación hacia lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, llegó a haber algunos grupos que se empezaron a subir al tema, sobre todo grupos de derecha, y la misma gente de izquierda que estaba impulsando este tema tenía un cierto rechazo por ellos, ¿no? Y a su vez, dentro de la gente de derecha había quienes rechazaban este tema porque les parecía muy de izquierda. O sea, se volvió bastante complicado. Sin embargo, en general, la opinión es positiva. Sobre todo, la opinión del hacer o no hacer esta marcha es bastante positiva. Aquí les voy a mostrar una lámina que es mucho más clara, que es, si ven abajo del lado derecho, está el share de emociones, ¿no? El share de emociones tiene, por un lado, alegría, que representa una alegría porque se esté haciendo esta marcha, y por otro lado, un 40.9% de enojo por las causas que han llevado a esta marcha. Entonces, esos dos tienen el 80% de los sentimientos entre estas dos partes. Entonces, digamos que sí es, ya viendo este análisis, cruzándolo por lo demás, pues sí es en general bastante aceptada la marcha de las mujeres socialmente, ¿no? Eso yo creo que lo que nos parece más relevante de este tema. Al final se volvió también una cuestión completamente política, pero que estaba dentro de toda la sociedad, o sea, fue una participación ciudadana. Los demográficos, ¿quiénes estuvieron hablando de esto? Aquí lo normal es que hubiera tendido a ser un 60, un 70% mujeres si lo pensáramos así de primera intención, pero no. Es un 50-50 prácticamente. ¿Y eso qué nos dice? Que efectivamente es un tema que está en toda la opinión pública nacional.
porque ese es el share que hay de demográfico a nivel nacional, ¿no? De 50-50, ¿no? O de 51-49 más o menos, que es este. Y los grupos de mayor participación por rango de edad es el sector de 25 a 34 años y después el de 18 a 24. Esto sí tiene que ver con la penetración de Internet dentro, por el segmento de edad, sí, pero es muy claro que la parte que más se mueve dentro de la sociedad, que es este segmento de 25 a 34, fue el más participativo en la difusión de esta cuestión. Algunos datos importantes y los intereses que tienen las personas que participaron de este movimiento. Principalmente manifestaban intereses legales, obviamente, pero por otro lado el segundo lugar, y muy importante, es familia y paternidad. Yo creo que esto también es muy revelador de lo que está detrás de este tema. O sea, que a fin de cuentas, el tema de la familia y lo que te importa a ti, que no se vea atacada la familia o tu familia, es muy importante, ¿no? Después, bueno, pues otras cuestiones como comida y bebida, gobierno, música, o sea, como la actividad normal de una persona. Y del lado superior derecho aparece el estatus familiar, que dice que es un 85% de papás. Normalmente es un dato que se sesga mucho en redes sociales. Les explico por qué. Normalmente cuando tú estás soltero no pones en un estatus estoy soltero, es muy, muy complicado que alguien haga eso. Cuando la gente se casa sí empieza a poner estoy casado o casada, ¿no? Pero cuando tienen hijos sí es mucho más fácil de detectarlo porque lo ponen y por las fotografías que aparecen de las personas con sus hijos. Entonces, por eso es que este dato se suele sesgar, ¿no? Ahora, ¿qué es importante de todo esto? Bueno, pues que hoy en día podemos analizar cosas como los intereses de los usuarios, que esto es algo que viene de la navegación propia del usuario, no nada más de lo que haga dentro de las redes sociales, sino de lo que hace fuera de ellas, y que se jala hacia diferentes herramientas de análisis por medio de trackers, de cookies, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y nos permite tener un perfil muy completo de la gente, ¿no? Por ejemplo, las ocupaciones, principalmente son periodistas. Muchos periodistas son los que participan en todo este tema, que no es lo común, normalmente sale cualquier otra ocupación. Después de esto, abogados, y después de estos ejecutivos, y luego estudiantes, ¿no? En un 8.6%. Todo esto también es muy, muy relevante para ver la composición de todo. Ahora, bueno, ¿de dónde viene toda esta participación de la gente? Por supuesto, de México, muy importante, pero no es un tema nada más nacional. O sea, hay mucha gente del país que está viviendo fuera de él y que se refleja en la participación, sobre todo en Estados Unidos y en Centroamérica, incluso en Cuba empieza a haber, que nos llama mucho la atención, hay una cierta participación, ya que nos metemos a analizar la participación de estos medios cubanos o de estas personas en Cuba, nos damos cuenta que sí estaban ligadas más bien hacia el gobierno y a su red de bots, lo cual también fue un hallazgo interesante. Y en España, y aquí les doy un tip muy rápido, normalmente cuando alguien postea algo en español y no está geolocalizada su cuenta, en Twitter es esto, no tienes tú geolocalizada tu cuenta a través de tu celular porque lo impediste de alguna manera y no pones desde dónde te encuentras, entonces automáticamente Twitter y las plataformas de medición te clasifican como que estás en Madrid. Es por eso que sale tan grande el número en España y concretamente en Madrid. Esto es para las cuentas en español. Ah, ¿cuáles fueron los principales posts que hubo sobre este tema? Se les voy a poner el top de posts que tuvieron más engagement, que tuvieron más conversación, digamos, ¿no? Si bien pasaron miles de cosas, la información que tuvo más engagement fue esta nota que dicen, estudiantes hacen carne asada en un CETIS, que es un centro de estudios, por ausencia de las mujeres. O sea, pasó todo esto, pero lo que más
relevante ocurrió dentro de las notas fue que el día que ocurrió la marcha o el Día Sin Mujeres, las mujeres efectivamente no fueron a trabajar, hubo unos estudiantes que hicieron una carne asada y eso trascendió en todos los medios, ¿no? Y se volvió además un tema de conversación igual nacional muy grande, ¿no? Y ya en segundo lugar, la convocatoria al Día Sin Mujeres que aparece en este medio. Luego un medio internacional que es el New York Times, que también retomó estas protestas. Otro medio, otro que es parte de otro medio de comunicación, Aristegui Noticias, que es, Aristegui es una periodista mexicana que fundó su propio medio, que es de Aristegui Noticias, que estuvo en muchísimos medios y que tiene un peso muy, muy relevante dentro de la opinión pública nacional. Ella además siempre apoyó al presidente actual, es una mujer de izquierda y por eso es muy importante su participación dentro de medios digitales, ¿no? Entonces la nota de Aristegui y algunas otras notas más, ¿no? que hablan acerca ya del tema. Ahora, lo que es muy relevante es que sí es esta reacción de aquí que dice mucho acerca de la mentalidad, ¿no? Y da muchos insights. Eso de, ok, pues ya ocurrió la marcha, pero pues los que se quedaron y que fueron a la escuela y hicieron una carne asada, se volvió eso todo un tema por todo lo que representaba y por todas las quejas que hubo de las mujeres que dijeron prácticamente que les valía gorro, que no les importaba, etcétera, ¿no? Y por otro lado, ya ahí hubo una respuesta de muchos sectores de hombres diciendo, no, pues, ¿qué te importa si hicimos una carne asada? O sea, se volvió un tema de gran conversación, aunque en mi opinión no era para nada relevante, ¿no? Les muestro, bueno, al final sí se sumaron muchísimas empresas a todo esto. Estos son nada más un listado de algunas. Pero al final se sumaron empresas, se sumaron instituciones, se sumó el gobierno a regañadientas, acabó más o menos permitiendo que se sumaran sus mujeres. Y les muestro un par de videos de la marcha y del Día Sin Mujeres, ya para terminar. Bueno, les muestro un solo video para que no sea demasiado. Uy. Muy buenas noches, en punto. Soy José Luis Arévalo y los saludo en nombre de mi compañera Denise Merck. Ha sido un fin de semana intenso de múltiples manifestaciones feministas a lo largo del país. Las movilizaciones comenzaron desde el sábado con una cadena feminista frente al hemiciclo a Juárez. Participaron cerca de 300 mujeres, en su mayoría vestidas de morado y con distintivos verdes que simbolizan el derecho a decidir sobre sus cuerpos. El agua de la fuente de la Diana Cazadora en Ciudad de México fue teñida de rojo. Esto en señal de protesta, al igual que ocurrió en las fuentes de la Minerva en Guadalajara y de Neptuno en Monterrey. El domingo ocurrió la mayor protesta de mujeres entre el Monumento a la Revolución y el Zócalo capitalino. Según autoridades capitalinas, asistieron 80,000 personas. Ahí estuvieron nuestras compañeras reporteras Saray Méndez, Susana López Peña y Cintia Marín. Desde las primeras horas de este domingo, cientos de mujeres comenzaron a reunirse en el Monumento a la Revolución. La marcha fue convocada a las 2 de la tarde. Al frente marcharon familiares de víctimas de feminicidios, seguidos de madres con hijas e hijos menores de 12 años de edad. Luego, los contingentes solo de mujeres y atrás los mixtos. Pues me uno a la marcha por el simple hecho de que soy mujer y me gustaría poder salir a caminar a las calles, sentirme segura, sin que nadie me grite, sin que nadie me haga sentir que mi cuerpo es un objeto. El contingente avanzó por Avenida de la República, luego Reforma, hasta llegar a Avenida Juárez. Sofi, ¿por qué estamos en la marcha? Porque quiero aprender nuevas cosas para que tenga derechos y para que nunca me deje de los hombres.
En la Antimonumenta, memorial que es símbolo de la lucha de las mujeres y que este domingo cumplió un año, se escucharon testimonios desgarradores. Mi historia de abuso duró 14 años de vida. Mi abusador es mi padre. En mi transcurso de niña conocí lo que era la prostitución, solo que no sabía que se nombraba de esa manera. Y tampoco sabía que daban dinero a cambio de todo. Y lo cuento porque sigo viva. Cuando nos enteramos de la pérdida de Fátima, salí a gritar y salí a reclamar con todo el dolor de mi alma. Lo único que queríamos era ver crecer sus manitas, era escuchar sus risas, era verla cumplir sus sueños, era abrazarla, besarla y que un día ella fuera quien quisiera ser, cumpliera sus sueños. Simplemente el dolor que sentimos no se puede expresar. No hay palabras. ¡Fuimos todas! ¡Fuimos todas! Vestidas de negro, en luto por las víctimas, y de morado, símbolo de la lucha por la igualdad de género, los contingentes cruzaron el eje central para incorporarse a 5 de mayo. Yo vine como parte de un grupo de médicos mujeres y en medicina nosotras sufrimos acoso todo el tiempo. Entonces hay acoso, hay machismo. Vine por eso y vine representando también a las niñas. Yo soy madre de una niña y yo quiero que crezca segura, que crezca feliz, que crezca digna en su país. Ya todas estamos hartas, ¿no? De tanta violencia en nuestra casa, en la escuela, en las calles, en los trabajos, en todos lados. Y creo que esta es una muestra de que todas y de todas las edades estamos hartas del machismo del que estamos rodeadas. A las 3:25 de la tarde, los contingentes comenzaron a llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí, en un templete colocado frente al Palacio Nacional, varias oradoras llamaron a la unidad en contra del machismo. Y que solo luchando juntas y organizadas seremos capaces de detener su barbarie y su odio. Que no nos han dejado otra alternativa que defendernos, que rebelarnos, porque nos queremos vivas, porque queremos justicia y estamos resueltas a tener la libertad que nos están negando. Hagamos lo que tengamos que hacer para que esto termine, para que se haga justicia por las que ya no están, por nosotras, para que las niñas que vienen puedan caminar por el mundo con la seguridad y la dignidad que nosotras podemos soñar ahora. Durante la marcha se registraron daños a comercios, edificios y monumentos. Sobre la avenida Juárez, manifestantes rompieron cristales del edificio del acervo histórico de notarías y prendieron fuego a la puerta. También pintaron con aerosol el monumento a Francisco I. Madero, que se encuentra frente a Bellas Artes. Ante ello, un grupo de mujeres trató de calmar los ánimos. Sobre eje central, una bomba molotov causó quemaduras a 2 personas. ¡Nunca! ¡No al miedo, compañeras, por favor! ¡Salgamos! Sobre 5 de mayo destruyeron un carro de bomberos y voltearon una camioneta. También hubo daños en la fachada del Monte de Piedad. Y ya en Palacio Nacional arrojaron pintura roja y 2 bombas molotov contra la Puerta Mariana. Una de ellas provocó quemaduras de la fotógrafa del Universal, Berenice Fregos. La movilización estuvo resguardada por 2.760. Bueno, hasta aquí voy a poner esta parte. Al día siguiente este video ya se lo voy a poner para dar lugar a las preguntas y respuestas, pero esto fue el domingo y el lunes fue el Día Sin Mujeres, y ese día se calcula más o menos un 70% de las mujeres que tienen un trabajo formal, entre el 70 y el 80, efectivamente no trabajaron, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es básicamente el resumen de esta historia. Y regreso contigo, mi estimado Alberto, al estudio. Muchas gracias, Jesús. Nada, les recuerdo a los que nos están viendo que pueden escribir sus preguntas en preguntas y respuestas ahí abajo del navegador. Y ya han llegado algunas preguntas, Jesús. Por ejemplo,
¿Es común que los gobiernos tengan ejércitos de bots? Porque acá en Chile también ha sido un tema. Es muy común hoy en día. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y es necesario? Pues yo diría que sí. O sea, sí, sí, sí es necesario. Cualquier gobierno, cualquier persona, en el momento en el que alguien tiene ya un ejército de bots, pues tú tienes que tener el tuyo también. Entonces, y eso yo no digo que sea bueno, pero sí necesario. O sea, sobre todo en temas políticos. En temas políticos, cuando empiezas a recibir un gran ataque proveniente de medios digitales y que tú puedes ubicar, medir, observar que es una red de bots, pues tú necesitas defenderte. Típicamente lo que se hace es evidenciar que es una red de bots, que es por ejemplo lo que ha pasado en Estados Unidos. Todas estas notas que vimos, toda esta información, pues es parte de evidenciar que existe esto. Y eso le resta credibilidad a esta red de bots. Y por otra parte, pues tú necesitas también defenderte de alguna manera, ¿no? Típicamente se hace a través de otra red de bots, ¿no? Pues así es como ha estado funcionando últimamente. Y en esa misma línea preguntan algunos, ¿cómo se puede detectar en medio de una crisis digital? ¿Qué herramientas existen para detectar la presencia de bots? Es muy difícil detectar bots. La primera herramienta que necesitaría sería alguna herramienta de social listening, se les llama, que te permita hacer una lectura de todo lo que están diciéndose o se está mencionando sobre un tema y a un hashtag o alguna cosa, que es como la herramienta que les mostré. Todas estas mediciones que les mostré se hacen a partir de una herramienta de social listening, pero ya para que tú puedas determinar que esto es un bot, es mucho más complicado. Tienes que meterte a observar el comportamiento de diferentes cuentas, observar si están participando en otros temas, si son cuentas que nada más están dando, por ejemplo, retweet a los comentarios, suelen ser cuentas de bots, o que dan copy-paste de algún otro perfil. O sea, lo puedes hacer sobre todo con base en su comportamiento, pero sí es muy complicado ubicarlos, ¿no? Cada vez se ha vuelto, de hecho, más difícil porque muchas de estas cuentas de bots, los de trolls siempre, pero los de bots empiezan incluso a generar relaciones con otros perfiles reales de usuarios y en los que ya se platican o se responden, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo hace más complicado todavía, ¿no? También justo acaban de llegar dos preguntas que van en el mismo sentido. ¿Existen ejemplos de uso de bots para... porque por lo general los ejemplos que hay son para modificar malamente una participación electoral o de apoyar un gobierno en alguna medida? ¿Se ha ocupado alguna vez la estrategia de bots, por ejemplo, no sé, para que la ciudadanía acate de mejor forma las instrucciones respecto a la pandemia que estamos viviendo ahora? ¿Hay ejemplos positivos del uso de bots? Yo no tengo ninguno, pero por supuesto que podría usarse para una cosa así. O sea, tú podrías apoyar el posicionamiento de un tema a través de un ejército de bots, de un tema positivo, si quisieras, ¿no? O sea, a fin de cuentas, el bot y el troll, ¿no? Son herramientas, ¿no? O sea, el troll, recuerden, son personas, el bot es un robot, ¿no? Pues son herramientas, lo importante es el mensaje, ¿no? Entonces, si tú defines que el mensaje es una cosa positiva, pues sí, puedes hacer que haya una cosa positiva que se posicione a través de las redes, ¿no? Sí. Preguntan también algunos, ¿cuáles son, por lo tanto, los elementos básicos para iniciar una campaña de activismo digital? ¿Con qué se tiene que contar? Bueno, primero tienes que contar con un tema bien claro, bien definido, y que lo sepas manejar muy bien. O sea, como les digo, lo primero es el contenido, ¿no? Dos, con las piezas de comunicación para ese contenido, que sería videos, imágenes, todo lo que vayas a tú a generar posicionamiento, ¿no? de ese contenido y tener muy clara esa línea que vas a utilizar, ¿no? Tres, ¿cuál es el mercado que vas a atacar? Tienes que tener una definición muy clara del mercado al que vas a estar llegando y muy claros también tus objetivos numéricos, ¿no? En el momento en el que tú generas tus objetivos, tienes que decir, ok,
mi objetivo es llegar a tantos. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de estos canales, pero tu objetivo tienes que tenerlo muy bien medido, ¿no? Y el mercado al que le estás hablando. Y finalmente, los canales que vas a distribuir esos contenidos. Entonces, ¿qué canales se utilizan ahorita? Bueno, las propias redes sociales a las cuales buscamos muchas veces inflar o hacer más grandes, por ejemplo, en Facebook a través de pauta, ¿no? O en Twitter a través de un crecimiento orgánico. Hay quien paga por seguidores, yo siento que eso no sirve de nada, pero, pero hacer grandes esos canales de distribución, buscando y haciendo estrategias que se llaman de link building, que es buscar otros medios que estén referenciando tus cuentas, que estén hablando de lo que tú estás haciendo. Buscando influencers también es una de las formas, ¿no? Y yo no lo recomiendo tanto, pero o no recomiendo tanto el uso de bots y trolls. A lo mejor el de trolls, pero el de bots pues, realmente no es tan útil, la verdad, ¿no? Se suelen cerrar mucho en un solo tema. Perfecto. ¿Crees tú que las brujas del mar hubieran tenido éxito si es que la primera dama y el presidente no lo hubiesen mencionado? Pues hubieran tenido medianamente éxito porque sí ya se estaban metiendo otros colectivos. O sea, sí ya estaba en medios sin la acción del presidente. Entonces, sí ya estaba en la agenda nacional. Quizás no hubieran tenido tanto éxito porque a fin de cuentas ahí, o sea, la necesidad que ellas estaban, o de lo que ellos están quejando, pues es muy real, muy palpable para todo mundo, sin importar su agenda o su visión política, ¿no? Es el tema de la violencia. Sí. Entonces, a fin de cuentas se subió gente de muchas visiones políticas o de diferentes visiones políticas al tema. ¿Por qué? Pues porque era un tema legítimo, ¿no? Sí se borró un poco esa línea de si eras de izquierda o de derecha, aunque claramente la izquierda tuvo cierta predominancia dentro del movimiento, ¿no? Pero sí, creo que hubiera funcionado, a pesar de que el presidente no se hubiera subido, ¿no? Y en esa misma línea, si no hubiese tenido repercusión en los medios tradicionales, o sea, ¿es condición sine qua non que haya repercusión en medios tradicionales para ampliar la audiencia? No es sine qua non, pero es lo normal hoy en día. Muchos temas se levantan desde medios digitales hoy en día. O sea, tú empiezas a generar el posicionamiento como ocurrió en ¿no? Empieza a generar un posicionamiento en medios digitales, lo empiezan a retomar varios trendsetters y en algún punto entra en la agenda de algún medio, ¿no? No necesariamente pasa esto y no necesariamente porque entre o no en los medios es mejor, ¿no? Lo que hacen los medios es darle un poco más de credibilidad a un tema y sí, darle más exposición también, ¿no? Pero se puede mover todo solo en medios digitales hoy en día. Perfecto. Y ya para terminar, en virtud del tiempo, me preguntan que te pida la opinión sobre el movimiento de las tesis de acá de Chile, que también ha sido bastante viral en el sentido digital. También ha sido una campaña, si bien partió fue un baile físico, digamos, tuvo una repercusión viral que alcanzó todo el mundo. No sé si has podido ver eso. La verdad es que no conozco el movimiento de las tesis, si me explicas un poco más. El baile clásico, un violador en tu camino. El baile, sí. Que partió de... Sí. Ya entiendo que te refieres. Pues ese movimiento, ese bailecillo sí se ha viralizado, por lo menos en México se volvió muy, 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 muy conocido. Sé que en España también. Sí. O sea, creo que ese sí es un tema que se movió a partir de redes, ¿no? O sea, quizás fue como una buena idea, una cuestión llamativa, como publicitaria incluso, ¿no? Para este tema. Y se volvió como bandera de todas las que participaron en esto, ¿no? Creo que ese es un caso interesante, porque sí se ha presentado en muchos países y sí empezó en Chile además, ¿no? Entonces, eso yo creo que es interesante.